Bueno, buenas tardes. Quiero primero también agradecer a la universidad por la invitación, a la Defensoría General de la Nación. Siempre es un gusto estar en este salón. Voy a hacer, en parte, lo que organizamos plantear a partir de esta presentación inicial de la fiscal Bensouda es una perspectiva complementaria desde el sistema interamericano de los criterios jurisprudenciales del sistema en materia de violencia de género, dentro de un planteo similar al que ella planteaba respecto de la jurisprudencia que viene desarrollando el Tribunal Penal Internacional y la propia Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. El proceso de construcción de estándares y de criterios en el ámbito del derecho internacional es un proceso que se complementa entre las distintas instancias de protección, los tribunales penales internacionales, pero también los órganos de aplicación de tratados de derechos humanos, y al mismo tiempo se complementa en la relación que tiene ese desarrollo con los desarrollos que se producen a nivel del derecho nacional. Yo creo que la experiencia que ella marcaba de la Argentina, de la aplicación de estándares de derecho penal internacional y de derecho internacional de derechos humanos en el juzgamiento de crímenes masivos vinculados con el terrorismo del Estado de la Argentina, es un ejemplo de esa complementación. En el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos en particular, yo creo que hay un elemento también importante que distingue ese desarrollo jurisprudencial y que es la vinculación que se hace de los casos de violencia de género con los conflictos vinculados con desigualdad estructural basada en el género, dentro de lo que es en el sistema interamericano el marco conceptual que brinda la Convención de Belém do Pará, que establece esa relación directa que también fue planteada por la fiscal entre problemas de violencia o conflictos vinculados con violencia y distintas formas de desigualdad social, política, cultural que afecta a las mujeres en general, pero también a las mujeres en función de determinadas circunstancias particulares, su posición económica y social, pero también su etnia y raza y su condición política. De manera que quizá un rasgo general de la forma de abordar los casos de violencia de género en el sistema interamericano pasa por esa relación entre violencia y desigualdad estructural y un cierto enfoque estructural de los casos, o sea, mirar en los casos contextos, patrones de violencia que le dan sentido a la intervención del Estado en esos casos. Yo no voy a hacer una presentación con gran profundidad de lo que es ese desarrollo, pero sí me parece importante plantear primero una tipología de casos de violencia de género en el sistema y abordar alguno de esos casos. En principio, hay, y como forma de organizar la información, 4 tipos de casos de violencia de género en el desarrollo tanto de la Comisión como de la Corte. Los casos quizás más conocidos del sistema tienen que ver con violencia de género en el marco de contextos masivos y sistemáticos, ¿no? Donde uno puede encontrar así también la relación entre desarrollos del derecho penal internacional y del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Básicamente los casos que ha desarrollado la Comisión en la Corte en Perú, en Guatemala, en Colombia, ¿no? Hay un informe muy importante de la Comisión Interamericana sobre violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado interno en Colombia, ¿no? Donde muchas de las cuestiones que se plantean en estos casos del TPI aparecen en la forma en que se utiliza la violencia como mecanismo de control territorial, de mensaje al enemigo, de disciplina interna, ¿no? Y está muy vinculado no solo con informes de la Comisión, sino también de organizaciones no gubernamentales como Amnistía. Ya en los años 90, un informe pionero que se llamaba Cuerpos Marcados hablaba de esta relación entre la violencia como vinculada con las formas del conflicto, con las formas de la guerra. Hay un segundo tipo de casos en el sistema que salen de los contextos masivos y sistemáticos, tienen que ver con formas de violencia quizá menos, de más baja intensidad, pero al mismo tiempo persistentes y mucho más cotidianas en los países de América Latina, que son violencias producidas por agencias estatales como parte de patrones de violencia. La palabra patrón tiene una significación particular, de contextos, de prácticas, de lógicas de intervención de las fuerzas
militares, de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad en contextos de operativos de seguridad pública o incluso también en ámbitos de encierro o carcelarios. Son formas de violencia estatal directa, pero fuera de contextos masivos y sistemáticos y particularmente basadas en el género y en la condición de las víctimas. Y me voy a referir después a algunos casos en ese sentido. Desprendido de este segundo modelo, hay un tercer tipo de casos de violencia estatal que fueron abordados por el sistema más recientemente, que tienen que ver con violencia institucional basada en el género, pero no en el ejercicio de fuerzas represivas estatales, sino en el funcionamiento de servicios públicos, de servicios sociales, por ejemplo, casos de violencia médica, de esterilización forzosa, donde la atribución de responsabilidad del Estado se construye sobre otros parámetros que combinan deberes de respeto por la acción del agente estatal, pero también deberes de garantía vinculados con la manera en que se organiza, se fiscaliza y se controla ese servicio social o ese servicio público. No, son casos que incluso en la Argentina están recogidos como casos de violencia de género específicamente tipificados en la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, como la violencia médica, la violencia obstétrica. Y señalé un cuarto tipo de casos donde la responsabilidad al Estado se impone por la acción de actores no estatales. O sea, casos de violencia de género donde la atribución de responsabilidad al Estado se da por incumplimiento de deberes de prevención y de investigación, ¿no? Y en función de distintos factores que son casos muy comunes en la mayoría de los países de la región, pero que en la esfera internacional pueden conducir a responsabilizar a los Estados por incumplimiento de deberes de prevención y de investigación, sobre todo cuando esa violencia por actores no estatales se da con cierta sistematicidad o en función de ciertos patrones o de ciertos contextos que obligan al Estado a adoptar medidas de respuesta eficaces tanto en la prevención como en la investigación de esos casos. No voy a abordar la cuestión de los crímenes masivos y sistemáticos, me voy a detener un poco más en los otros tres modelos de casos de violencia de género, pero sí quisiera mencionar que algunas cuestiones, sobre todo sobre deberes de investigación penal, guías o reglas de cómo debe funcionar la investigación penal, están muy influenciadas en esos modelos de casos por desarrollos que se fueron dando en casos de violencia masiva y sistemática e incluso en desarrollos de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, la incorporación de protocolos o guías de investigación penal de casos de violencia e incluso la asimilación de casos de violencia sexual aún aislados, no sistemáticos, como tortura y los deberes de investigación agravados que se generan a partir de esos delitos. Un ejemplo paradigmático de este primer tipo de problemas de violencia estatal directa por fuerzas estatales basadas en género son los casos mexicanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el 2010, pero que había casos previos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la misma problemática. El caso Inés Fernández Ortega, de agosto del 2010, y Valentina Rosendo Cantú, de agosto del 2010. Son casos interesantes para comparar con los casos colombianos o guatemaltecos de violencia en el conflicto armado, porque en realidad se dan fuera de un conflicto armado interno, pero a partir de operativos policiales desarrollados por el ejército mexicano en la zona de Tlapa y Ayutla, en la zona de la montaña en Guerrero, donde entre un periodo de tiempo prolongado entre el 97 y el 2004, una zona de gran complejidad porque hay crimen organizado, algunos grupos armados, el ejército lleva adelante operativos policiales y se registran desde la propia Comisión Interamericana, informes de organizaciones públicas mexicanas, de organizaciones no gubernamentales, una práctica habitual de violencia contra las poblaciones indígenas en el territorio, que incluye particularmente violencia sexual, violaciones sexuales de mujeres indígenas, como forma de presión para la obtención, por ejemplo, de información en la actividad policial del ejército. Estos casos, los dos casos, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, son dos casos de violaciones sexuales cometidas por patrullas del ejército mexicano en ese territorio, vinculados también con operativos de control
del territorio por las fuerzas policiales, fuera del marco de un conflicto armado interno. Ahí hay algunos elementos interesantes que me parecen dignos de destacarse en términos, primero, de la caracterización de los derechos afectados. Por ejemplo, algo que ya se había planteado en los casos de violaciones masivas y sistemáticas, la vinculación de la violación sexual con tortura y, a partir de eso, deberes específicos de investigación penal que se derivan de esa relación, la aplicación de protocolos, por ejemplo, el protocolo de Estambul y otras directrices, pero también el agravamiento de los deberes de investigación por la aplicación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que habla de la debida diligencia en la investigación de casos de violencia de género. Y en esos casos también la importancia de tanto la Comisión como la Corte de mirar el caso particular, pero al mismo tiempo el contexto de violencia y de participación del ejército en ese tipo de violencia. Yo caracterizo como patrón, pero la Comisión Interamericana habla de contexto, la Corte Interamericana habla del marco de actuación, ¿no? La palabra patrón tiene un sentido más fuerte, no solo en el derecho penal, sino también en el derecho internacional de derechos humanos, pero no lo ve como un caso aislado, sino que ve cómo la agencia estatal, en este caso el Ejército, realiza esas prácticas de violencia, incluso públicas, como forma de emitir mensajes a la comunidad que no colabora en el operativo de control territorial. Ese enfoque y la definición de patrón lleva también a cuestiones específicas de prueba del patrón a través de informes concretos. Esto también me parece interesante para las relaciones entre los distintos sistemas. La Corte toma como un elemento definitorio de la existencia de ese comportamiento en otros casos, los casos que tiene ante sí, pero también los informes que produjo la Comisión Interamericana, los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos mexicana, informes de organizaciones no gubernamentales consistentes sobre la existencia de la práctica. Y además de desarrollar algunos principios en particular sobre los deberes de investigación penal, analiza también algo que fue planteado acá, cómo la violencia de género vinculada con la actividad policial va acompañada también de patrones de impunidad, o sea, de formas particulares de encubrir y de no investigar esa violencia que se producen por distintas vías. Algunas vías institucionales, por ejemplo, la intervención en los casos de crímenes cometidos por fuerzas militares que hacen control territorial del territorio de la justicia penal militar. En este caso es muy interesante la manera en que interviene la justicia penal militar, argumentando que las patrullas habían salido de la zona del territorio que tenían definida, que está investigando una falta militar. A partir de eso interviene en el caso, se saca el caso del Ministerio Público y lo empieza a investigar, incluso no más allá de lo disciplinario, como se pone a investigar la cuestión de la violencia sexual. Entonces, patrones de impunidad vinculados con la actuación de distintas instituciones, pero también la existencia de ciertos estereotipos de género y raciales en los operadores del sistema judicial, que incluye también a los ministerios públicos fiscales, que de alguna manera conducen a desvalorizar la versión de los hechos que presenta la víctima, a no escuchar lo que se plantea, a no incorporar adecuadamente las declaraciones que hacen, por ejemplo, las dos víctimas, que son mujeres indígenas, sin traductor, hablando un español deficiente en los procesos judiciales, que de alguna manera da argumentos para desmerecer, descalificar la versión de los hechos y no avanzar en las investigaciones. Doy dos ejemplos solamente de lo que estoy mencionando. En el caso de Inés Fernández Ortega, un elemento que hace que la justicia, Ministerio Público primero y la justicia penal militar no avance es advertir supuestas contradicciones en el relato de la violación, porque la víctima habla de que primero dice que fueron 3 militares los que la violaron, después habla de que un militar la violó, y eso de alguna manera descalifica a la víctima y eso es el justificativo para no avanzar en la investigación. El caso ya ante la Comisión Interamericana y luego la Corte lleva en la instancia internacional una revisión de todo el proceso penal, donde lo que se empieza a advertir es cómo la víctima en realidad no había hecho un relato contradictorio, sino que
en su propio idioma, se refería a la violación en doble sentido. La violación como el acto mismo de acceso carnal había sido accedida por una persona, pero también todo el procedimiento previo del secuestro, en la privación de la libertad en la casa, la coacción y luego la violación. Entonces decía, fui violada por 3 personas, en otro momento decía, fui violada por una persona. Pero ¿a qué me refiero? Muchas veces el estereotipo lo que impide es entender, comprender y escuchar cuál es la versión de la víctima y justificar de alguna manera el no avance de la investigación penal. En el otro caso, Valentina Rosendo Cantú, también se señala como un elemento que debilita la versión de la víctima que no había hecho inicialmente en la primera revisión médica una denuncia de la violación. Ahora, cuando se hace se vuelve a revisar todo el expediente en el ámbito internacional, en el ámbito de la Comisión y luego de la Corte, lo que se advierte es que ella va, luego de la violación, con su esposo al día siguiente al primer centro de salud que estaba en la zona de la montaña. Ahí durante la violación había recibido golpes en el abdomen y le dice al médico que lo atiende que los golpes habían provenido de la autoridad militar. Cuando eso pasa, el médico dice, no, entonces no puedo seguir la atención médica porque esto tiene que darse intervención al Ministerio Público, e interrumpe la atención médica. Entonces, cuando ella de ahí se va a un segundo centro, directamente pide que la atiendan por dolor en el abdomen y omite cualquier información, porque su prioridad era que fuera atendida, ¿no? Entonces, es esa recuperación de la historia completa que requiere una cierta vocación de escucha de la víctima, de alguna manera marca cómo esos estereotipos afectan, digamos, el proceso de investigación a nivel interno. No tengo tiempo de desarrollar, pero hay un caso reciente que me parece interesante también sobre investigación penal de violaciones sexuales en operativos policiales, que es un caso sobre Brasil, de la favela Nova Brasilia contra Brasil de febrero del 2017, donde también es un operativo de intervención de las fuerzas policiales, es una favela de Río de Janeiro, donde hay 46 personas ejecutadas, pero 3 casos de violencia sexual, y de alguna manera los patrones de impunidad que aparecen en el caso son similares a los que se describen en el caso mexicano, acá también con un componente de estereotipo de género y racial en la intervención de las fuerzas policiales y judiciales. E incluso también la cuestión de la investigación del hecho por órganos no imparciales. O sea, quien lleva adelante la investigación es la misma dirección de investigaciones de la misma policía que había dispuesto el operativo en la favela. Esto me parece que es un caso interesante para ver deberes de investigación penal en casos de violencia sexual directamente cometidas por actores estatales, pero fuera de conflictos armados internos o de violencia masiva y sistemática. Muy brevemente, el segundo tipo de casos que quería referir de violencia directa estatal es el caso IB contra Bolivia. Es un caso reciente de noviembre del 2016 de una esterilización forzosa o sin consentimiento en un hospital público que era parte de un servicio médico en Bolivia, de una mujer de 35 años con 2 hijas ya. El equipo médico que le hace una intervención por cesárea, cuando ella está todavía con la anestesia previa a la cesárea, sin consentimiento, sin información previa, le ata las trompas para evitar, digamos, como un proceso de esterilización sin consentimiento. El caso es analizado por la Comisión y por la Corte. Mónica recordará los casos, por eso me mira, los casos históricos que tuvo la Comisión hace muchos años. Claro, María Amérita Mestanza de Perú, ¿no?, que eran casos de esterilización forzosa que no eran parte del conflicto armado interno peruano, sino que se daban en el contexto de la aplicación de programas sociales de salud reproductiva y algunos programas sociales que para acceder a la prestación social se requería la atadura de trompas, ¿no? Y claramente ahí había prácticas de esterilización forzosa vinculadas a una política pública estatal. Acá lo que más allá que no es una política de violencia masiva y sistemática, pero sí es una política, porque es un programa que vincula el acceso al derecho social con la atadura de trompas. Acá no hay una planificación centralizada, no está atada una política, pero
tampoco la Corte lo analiza en la comisión como un caso de simple negligencia médica, sino que analiza cómo dentro de los servicios públicos de salud en Bolivia existe también, así como estereotipos de género en el sistema judicial, estereotipos de género en los sistemas de salud, donde los médicos, una actitud paternalista, ¿no?, se creen legitimados o autorizados para desplazar la voluntad de las mujeres en la aplicación de ese método reproductivo. Es muy interesante en el análisis del caso también la caracterización, por un lado, la vinculación de los temas de integridad física con los temas de autonomía, y dentro del concepto de autonomía, los temas de autonomía sexual y reproductiva, algo que ya la Corte había desarrollado en el caso Artavia Murillo. Y luego la discusión que se da en el caso sobre si esa forma de esterilización forzosa podía ser asimilable a un hecho de tortura bajo la Convención Interamericana contra la Tortura, que es también uno de los instrumentos que aplica la Comisión y la Corte Interamericana. En este caso, lo que hace la Corte es analizar cuál había sido la gravedad del daño, la caracterización de los hechos, y a partir de eso define el hecho no solo como una afectación de la integridad física en sentido genérico, como muchas veces hace la Corte, sino como una forma de trato inhumano, cruel o degradante a la luz de la Convención Interamericana contra la Tortura. Sí aparece una diferencia entre los casos de violencia estatal directa, que mencionaba antes Inés Fernández Ortega, y en la dimensión del deber de investigación penal, porque acá sí la Corte lo que plantea que si bien hay un deber de investigación penal, no necesariamente es la única vía de investigación y podría haber otras vías de investigación y mecanismos de responsabilización del Estado. Y se da un debate interesante acá también sobre el alcance de esos mecanismos de responsabilización. La Comisión pide que se establezcan mecanismos de investigación de los equipos médicos y de los equipos de gestión del hospital donde se había dado esa práctica. Incluso los peticionarios piden la reapertura de los procesos penales que se habían cerrado, pero la Corte decide que su sentencia es suficiente medida de reparación y no entra a desarrollar, por ejemplo, deberes de investigación penal, como sí pasa en los casos de violación sexual y tortura. Yo creo que ahí hay un matiz en términos de el énfasis en los deberes de investigación penal en este tipo de casos. En cuanto a la atribución de responsabilidad del Estado, hay como una combinación. Por un lado, el incumplimiento del deber de respeto, porque el médico que tiene la práctica es un agente estatal, pero también una obligación de garantía vinculada con la organización del servicio médico, en la medida en que las normas sobre consentimiento informado y las excepciones que las había para prácticas de esterilización forzosa en caso de riesgo grave para la vida sin consentimiento no estaban claramente establecidas ni en la legislación boliviana ni en los protocolos de actuación de los hospitales públicos concretos. Entonces se hace un doble criterio de responsabilización, por la acción directa del médico como agente estatal, pero también por un incumplimiento de deber de garantía como el Estado como organizador y al mismo tiempo fiscalizador y supervisor del servicio de salud, algo que la Corte ya lo había planteado en otros casos sobre derecho a la salud, por ejemplo, los casos ecuatorianos de VIH-Sida, de contagio de VIH-Sida en hospitales públicos. Por último, el tercer tipo de casos que voy a mencionar rápidamente, tiene que ver con casos de violencia de género donde no aparece el Estado directamente involucrado en el ejercicio directo de esa violencia, pero se atribuye responsabilidad indirecta al Estado por el incumplimiento de los deberes de prevención y de investigación de esa violencia. Son casos de responsabilidad indirecta donde el criterio de atribución de responsabilidad es el estándar de la teoría del riesgo que la Corte Interamericana trae del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa idea de teoría del riesgo, donde el Estado puede ser responsabilizado ante la existencia, tiene que haber 4 elementos: un riesgo cierto e inminente, ¿no?, vinculado con una persona o con un grupo de personas determinada, que el Estado conociera o debiera conocer y que el Estado no evitara cuando
está razonablemente en condiciones de evitar la materialización de ese riesgo. Son los 4 elementos que aparecen allí. Que la Corte Interamericana los aplicó primero en casos de paramilitarismo en Colombia, en el caso Pueblo Belio y otros, donde ahí la relación ya no era tan directa, sino por incumplimiento de deberes de control de la acción de los grupos paramilitares colombianos, y luego, en el caso de Campo Algodonero, por primera vez declaró que el Estado mexicano era responsable de violar no solo las garantías del debido proceso por no investigar adecuadamente los crímenes, sino también el derecho a la vida y a la integridad física de las mujeres que habían sido muertas por actores no vinculados al Estado. Ahí no voy a profundizar mucho en eso, pero los elementos más complejos de esos 4 son los que tienen que ver con la previsibilidad y la evitabilidad del riesgo, porque el Estado no es ajeno al riesgo. El Belén do Pará le impone deberes de previsión y le impone deberes de respuesta. Entonces, los criterios de previsibilidad y de evitabilidad se analizan de una manera particular en las situaciones de violencia de género, y por eso la Comisión y la Corte hablan de un deber de prevención, pero agravado del Estado, que tiene que brindar razones de mucho peso para evitar la responsabilidad en términos de no haber previsto o no haber actuado responsablemente frente a la información. Acá también la Comisión y la Corte diferencian como 2 momentos, un riesgo genérico, la existencia de un riesgo genérico vinculado, por ejemplo, con un patrón o un contexto de violencia que afecta a las mujeres en un Estado o en un lugar determinado del Estado, y un riesgo específico, que es cuando el Estado toma conocimiento de la situación particular de una víctima, por ejemplo, del secuestro de una víctima en los casos de Campo Algodonero. Esta situación es más compleja en algunos casos posteriores. No tengo tiempo de desarrollar mucho, pero hay una serie de casos recientes de Guatemala que la Comisión Interamericana había litigado, empezó a litigar en los años 90, que fueron llegando más recientemente, tipos de casos que había litigado en los 90 y algunos fueron llegando a la Corte recientemente. Me refiero a los casos Belli Franco del 2014, Velázquez Páez del 2015 y Gutiérrez Hernández del 2017. Ahí hay aplicación del mismo estándar que la Corte fijó en Campo Algodonero, aun cuando, si uno profundiza, podría ver que no hay consistencia, sobre todo en algunos de esos casos, Gutiérrez Hernández, sobre la aplicación de teoría del riesgo y cómo se considera probado o no que el Estado conocía la existencia de un determinado contexto de violencia de género en Guatemala. Sí me parece interesante plantear que en estos casos también la Corte desarrolla aún más este concepto general de estereotipos de género en el funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Cómo esos estereotipos de género afectan la investigación penal de los crímenes. Estereotipos de género como preconceptos, patrones socioculturales que atribuyen determinados atributos, características, conductas, comportamientos a las mujeres, por lo general de una lógica de inferiorización de las mujeres con un criterio peyorativo. Y eso cómo influye, por un lado, en descalificar la versión que presentan las mujeres víctimas o como testigos o los familiares de las víctimas, la responsabilización de las propias mujeres por haber generado la situación de riesgo y, en algunos casos, cómo esos estereotipos afectan las líneas de investigación penal seguidas en el caso. Es muy interesante, en algunos de estos casos, Gutiérrez Hernández, por ejemplo, que es el caso de una mujer desaparecida, que era una militante social y política guatemalteca, que venía investigando, por ejemplo, casos de adopciones ilegales con UNICEF. Su hermano estaba desaparecido durante el conflicto armado. Los familiares plantean la denuncia de la desaparición e inmediatamente atribuyen la desaparición a los cuerpos del propio Estado, los cuerpos de inteligencia del propio Estado que venían haciendo seguimiento de lo que ella venía investigando y denunciando en materia de adopciones. Sin embargo, la línea de investigación que sigue la policía y la fiscalía va hacia el crimen pasional, ¿no? Empieza a investigar su conducta sexual, las relaciones que tenía con distintos hombres y enfoca como 2 hipótesis de investigación el crimen pasional o que ella misma
había salido y se había escondido para evitar un crimen pasional de una de las personas que se indica como potenciales autores del crimen. Y eso me parece interesante porque ya no es solo la descalificación de la víctima, sino la selección de la línea de investigación afectada por esos patrones o estereotipos de género, donde acá también la cuestión del acceso a la justicia está vinculada con temas de igualdad, o sea, cómo el sistema de justicia aborda la problemática de ciertos grupos o sectores sociales. Entonces, para concluir, y pido disculpas por el panorama general y con poca profundidad de esos casos, yo creo que hay 4 elementos importantes en general en todos estos casos para plantear, y algunos incluso podrían vincularse con el primer tipo de casos que dejé afuera, que son los de violaciones masivas y sistemáticas. Por un lado, la idea del enfoque estructural de los casos de violencia, que esto es muy importante también para pensar la función de los fiscales, los defensores en el ámbito nacional. O sea, cómo un caso particular se entiende cuando se lo pone en función de un contexto que explica formas extendidas de violencia, prácticas lógicas de intervención de distintas instancias del Estado y también condiciones particulares de vulnerabilidad y de discriminación estructural. La segunda cuestión que me parece importante, la violencia vinculada a la discriminación estructural. O sea, solo puedo entender esa forma de violencia a partir de ciertas formas de discriminación estructural, sociales, políticas, culturales que sufren las mujeres y algunos sectores o algunos grupos de mujeres en particular. Las mujeres indígenas, en el caso mexicano, creo que explicita esas formas de discriminación múltiple y cómo impacta eso tanto en la caracterización de la violencia como en la caracterización de la impunidad o del patrón de impunidad posterior a la violencia. El otro elemento, la responsabilidad del Estado, no solo por la acción directa de fuerzas represivas, sino también como organizador de ciertos servicios públicos o sociales. Los servicios sociales, los servicios de salud, también los servicios de justicia. Y cómo eso puede generar responsabilidades estatales por violencia de género. Y el otro tema, el último tema, la ampliación que se viene dando en los últimos tiempos en este campo de la responsabilidad indirecta del Estado por la acción de actores no estatales en función de ese principio de teoría del riesgo y de deberes de investigación. Yo creo que eso también es una caracterización hasta campo algodonero. Los estados podían ser condenados por incumplimiento de deberes de investigación, pero no eran condenados por violar el derecho a la vida y a la integridad física frente a la acción de actores no estatales, y hoy eso sí se refleja en la atribución de responsabilidad. Claro, un tema interesante en este ámbito es pensar cómo trasladar esos principios de responsabilidad internacional del Estado a los sistemas jurídicos nacionales y a las formas de responsabilidad del Estado en los sistemas jurídicos nacionales, no solo en términos de reparación económica, sino también de mecanismos de responsabilización, por ejemplo, de funcionarios públicos, de exigibilidad de mecanismos de tutela o preventivos, de exigibilidad de cambios de política pública. En la Argentina, la Ley de Protección Integral de Violencia de Género tiene una serie de medidas, incluso individuales, cautelares, pero también de política pública que se puede exigir, pero lamentablemente cuando se discutió recientemente la ley de responsabilidad estatal no se incorporaron dentro de los criterios de la responsabilidad contencioso administrativa muchos de estos principios del derecho internacional de los derechos humanos, y es un desafío todavía pendiente poder incorporarlo, por lo menos por la vía de la interpretación jurisprudencial. Bueno, muchas gracias.